Desde hace ya un buen tiempo he estado buscando un video en español que me enseñe cómo poder instalar un tiro o tirón de arrastre a una camioneta que es la Honda HR-V. Desgraciadamente no he encontrado, por lo tanto el día de hoy me he dedicado a hacer este video para que ustedes, si tienen una camioneta y la intención de ustedes es instalarle un tiro de arrastre, puedan estar sabedores de lo que le tienen que hacer para que quede bien instalado. Vamos a instalar un tiro de la marca Alaska que está diseñado precisamente para una camioneta Honda HR-V. Este es el tirón que le vamos a instalar a la HR-V 2016. Es un tirón de la marca Alaska. Dejo en la descripción de este video el link en donde ustedes lo pueden adquirir por medio de la página de Mercado Libre. La verdad es un excelente material. La marca Alaska de verdad que ha trabajado muy bien este tipo de materiales para camionetas. Es bastante pesado, pesa aproximadamente 18-20 kilos más o menos. Muy pesado, pero sinceramente el material es puro acero. Vean, para esta camioneta trae bastante extensión para poder atornillar 1, 2, 3 de este lado y del otro lado pues también para poder atornillar los 3 tornillitos 1, 2 y 3. Así que viene bastante reforzado. Vean aquí por donde se introduce el cubo, tiene un refuerzo también en la parte superior de una T y por supuesto tiene otra sujeción aquí en la parte de atrás de la T, que esto se va a sujetar en un gancho que trae nuestra camioneta en la parte de atrás. Yo sé que algunos pensarán por qué el cubo no viene centrado más aquí a la izquierda. Simple y sencillamente porque el diseño de todo el tirón está diseñado para que quede en el centro, pero de la camioneta. De este lado, por ejemplo, tenemos esta gran apertura y altura en el tirón porque en esta parte va el sistema de tubo de escape. Mientras que del otro lado tenemos una extensión más larga porque el chasis queda a esta altura. Lo bonito de adquirir este tirón es que ya trae todos los tornillos y trae también su manual de instrucciones que vemos acá. Vamos a sacar el manual, es simplemente una hojita que está muy fácil la verdad de entenderle. Aquí lo tenemos, simplemente nos da una imagen de qué tornillos van en cada uno de los lados del tirón, así como también el tipo de camioneta para el que se utiliza. Nos muestra la tornillería que trae, así como unas pequeñas instrucciones de solamente 7 pasos y las advertencias, así como la capacidad. Esto es importante que ustedes sepan. Dice que este tirón es de la clase 2 con una capacidad máxima de 2000 libras de arrastre, que en kilos les aparece ahí en pantalla. Y también tiene una capacidad máxima de peso en el acople de 200 libras, que en kilos también les aparece ahí en pantalla. Si ustedes lo van a utilizar en una HR-V, por favor lean el instructivo de su camioneta. Se lo voy a poner aquí en pantalla, vean y observen ustedes que el instructivo de la HR-V nos marca estos dos datos muy importantes que debemos de respetar. Así el tirón esté muy bien diseñado, soporte más peso, no tenemos que ponerle tanto peso a nuestra camioneta porque la camioneta no está diseñada para tanto peso, ya que podemos provocar que nuestro chasis se tuerza, como también nuestra suspensión se eche a perder y el motor se force de más y al final nos dé algún problemita por ahí. Entonces respeten por favor lo que dice para empezar las especificaciones en el manual de su camioneta. Después compren el tirón, un tirón que sea para lo que ustedes lo necesitan. Por ejemplo, este tirón yo lo voy a utilizar para cargar un remolque de aproximadamente 300-400 kilos. Todavía no he decidido por cuál me voy a ir, pero es un remolque liviano, entonces sí lo va a aguantar porque está diseñado para eso. Me decía el fabricante de este tirón que este tirón aguanta hasta las 2000 libras, como dice aquí en el instructivo, pero no es recomendable que se use si la camioneta marca que tiene menos capacidad de jalón o de remolque. Entonces respetemos lo que la camioneta dice, así nuestro tirón sea lo mejor que compremos y tenga más resistencia, no importa, pero respetemos lo que nuestra camioneta o coche nos diga. Lo mejor antes de que ustedes lo lleven al taller es que ordenen los tornillos, que vean cuáles van de este lado, cuáles van del otro lado, cuáles van en medio, cuáles sobran, cuáles faltan o cuáles habría que modificar. Por ejemplo, si ustedes llegan a comprar este tirón, voy a hacerlo en cámara rápida, cuáles deben de ir en los 3 agujeros de este lado y cuáles de aquel lado, así como los de en medio. Así que empecemos a ordenarlo. Se van a dar cuenta de que vienen estas plaquitas con un pequeño tornillo ya ahí soldado. Estas placas, según el manual de instrucciones, van a ir del lado derecho de nuestro tirón. Entonces lo vamos a ordenar de este lado. Son 3 placas, 1, 2 y 3. Vamos a ponerlo de este lado.
Obviamente estas plaquitas llevan sus 3 arandelas o rondanas, como ustedes lo conozcan. Y por supuesto lleva 3 tornillos. Los tornillos vienen en 2 diseños diferentes. Por ejemplo, viene este que trae un pequeño diseño cuadrado atrás de la cabeza. Y el otro tipo de tornillo que viene es solamente este que no trae ni siquiera ese cuadradito. Entonces estos tornillos que solo vienen así simples son los que van del lado derecho, que también son 3. Bien, para repasar, de este lado, del lado derecho, nos marca que son 3 de estas placas con sus tuercas soldadas, 3 arandelas o rondanas y 3 tornillos. Ahora vamos por este lado. Aquí tenemos 3 plaquitas, pero estas placas, si se dan cuenta, están huecas, no traen ninguna tuerca soldada, entonces estas van del lado izquierdo, son 3. En esas placas vamos a poner estos tornillos que traen este diseño cuadrado en la parte de atrás de la cabeza, y la cabeza es totalmente ovalada, si se puede decirse así. Entonces son 3 tornillos que van también del lado izquierdo. Y por supuesto sus 3 rondanas. Entonces aquí del lado izquierdo tenemos nuestras 3 plaquitas huecas, nuestros 3 tornillos con el cuadrado detrás de la cabeza y nuestras 3 rondanas. Eso es lo que nos marca nuestro instructivo. Pero hace falta algo más, que sería nuestra rondanita con lo que vamos a apretar esos tornillos del lado izquierdo. Serían 3 también. Ahora sí, ya tenemos completo todo del lado izquierdo. Y nos sobraron esos tornillos. Yo no sé si vinieron incompletos. Bueno, supongo que sí, porque el manual de instrucciones nos marca de que de estas arandelas que son de presión deben de haber 6 y solamente hay 3. Entonces vamos a poner una del lado izquierdo y vamos a poner 2 del lado derecho. ¿Por qué una del lado izquierdo y 2 del lado derecho? Porque del lado derecho es más complicado que le estemos instalando tornillería, puesto que aquí debajo está el tubo de escape y tenemos que estar bajando el tubo de escape para poder trabajar acá. En cambio, del lado izquierdo no. Entonces ponemos 2 de aquel lado, y si en dado caso llego a conseguir más, ya se lo pongo aquí de este lado, y allá pues nos quedan ya 2, y con uno que le haga falta pues no pasa nada. Y también chequen esto, de esta tornillería que nos sobra, vamos a utilizar este tornillo, vamos a utilizar esta rondana y esta tuerca que van a ir en el centro de nuestro tirón. ¡Ojo! Acá también hay otro detalle. El instructivo nos dice de que se deben de utilizar 2 rondanas para poder atornillar este tornillo aquí en el centro del tirón. Pero chequen qué es lo que pasa. Acompáñenme. Vamos a introducir la tornillería aquí en la parte trasera de este eje. Primero vamos a agarrar nuestra rondana. Introducimos nuestro tornillo en la rondana. Ahora sí, hacemos la instalación para que pase totalmente por él y salga del otro lado. Salió, pero les repito, el detalle que tenemos aquí es que el instructivo dice que debe ir otra rondana acá y la tuerca aquí. Pero sinceramente no se puede enroscar. Ya lo probé bastante veces y no se puede enroscar. No alcanza el largo del tornillo para poder enroscar esta tuerca. Si le quitamos la rondana, sí logra enroscar. Ahí sí enrosca. Aquí hay de 3. O le quitamos la rondana para dejarlo así atornillado, o le quitamos la rondana de este lado y se lo ponemos de este lado junto con su tuerca. O una tercera opción, que sería conseguir un tornillo más largo de lo que es este para poder ahora sí instalar las 2 rondanas con su tuerca. Eso ya ustedes lo podrán decidir. Yo también lo voy a decir ahorita que vayamos al taller. Y por último, nos quedó un tornillo que la verdad no sabemos por qué nos sobró. En el instructivo solamente nos trae 7 tornillos, 3 del lado izquierdo, 3 del lado derecho y 1 del centro. Son 7 y nos sobró 1. Aquí sí está como que medio raro el asunto, ¿no? O sea, no sé si el que se encarga de poner los tornillos no los puso completo, les sobró porque faltaron quizás esos aritos de presión. Quizás dijo, ah, bueno, pues le pongo un tornillo extra, no sé, la verdad. Pero bueno, para facilitar el trabajo en el taller, lo que voy a hacer ahorita será armar cómo deben de ir los tornillos ya en la estructura de nuestro tirón. Por ejemplo, vamos a agarrar la primera placa con la tuerca soldada. Esta va a ir en el primer agujero con la tuerca hacia abajo, así. Después va nuestra rondana, seguido de nuestro pequeño aro de presión, y por último va el tornillo, así. Y pues lo vamos a enroscar tantito en nuestra placa para que ya vaya lista. Ahí está, hacemos eso con los demás. Y también del otro lado podemos avanzar con un procedimiento un poquito diferente. Nuestra placa es esta, la colocamos aquí en el primer agujero con el espacio libre de cuadrado, con el espacio del tirón. Aquí vamos a introducir el tornillo por la parte de arriba, así. Si se dan cuenta, si lo movemos así, el tornillo no se mueve con respecto a la placa porque viene con el diseño cuadradito aquí detrás de la cabeza, y la placa también trae el cuadradito. Y por debajo vamos a introducir nuestra rondana, detrás de ella nuestro pequeño aro de presión, por último nuestra tuerca.
Por supuesto, en la parte central pues también le vamos a poner, aunque sea una rondana con su tuerca, porque no entran las dos rondanas, para que vaya así semi preparada. Ahora sí, amigos, vámonos al taller en donde mi amigo Dani nos va a hacer favor de instalarlo en la HRV. Es la primera vez que voy a ese taller, entonces esperemos que todo salga muy bien, que no lo dudo, y quiero que ustedes sean testigos de la instalación del tirón. Vámonos. Lo primero que tienen que realizar en su camioneta es descolgar el guardabarros trasero, así como el tubo de escape. Para bajar el tubo de escape, lo que tienen ustedes que hacer es jalar estos dos zules que tenemos en la parte superior del tubo de escape y solito caerá. Después hay que sacar el guardabarros. En esta parte trae unos tornillos que ustedes simplemente tienen que desenroscar para que este se afloje. No es necesario quitarlo todo, solamente hay que quitar la parte de hasta atrás. Vamos ahora a la parte de la instalación. Vamos a ver aquí esta barra que es parte del chasis de la camioneta. Dese cuenta que tuvimos que realizarle unos agujeros rectangulares para poder introducir las placas dentro del chasis y así poder atornillar por la parte de fuera con las tuercas. Sinceramente no esperé que esto fuera así. Yo pensé que el tirón ya venía hecho a la medida de la camioneta y que no había nada que modificarle, pero sin embargo no es así, amigos. La camioneta no tiene en ningún lugar algún espacio, alguna entrada en donde ustedes puedan meter la plaquita que va dentro del chasis. Cabe mencionar que los agujeros por donde se introducen los tornillos o por donde salen sí vienen en el chasis, que precisamente coinciden con los tres agujeros del tirón. Lo que no existe es el espacio para meter las placas, por eso tuvimos que realizar los cortes. Por lo tanto, tuvimos que cortar unos espacios en el chasis para poder introducir las placas. La cortada fue en la parte de la esquina del chasis, en la parte trasera obviamente del carro, ahí como ustedes pueden ver, y esto lo vamos a soldar al final para que quede otra vez reforzado el chasis. Cabe mencionar que mi amigo me mencionó que si no quería yo perforar el chasis podría soldar las placas en la parte del chasis por debajo sin abrir, pero la verdad eso para mí no se me hace nada seguro y no se lo recomiendo. Entonces tuvimos que abrir y por ahí meter las plaquitas. Si se dan cuenta, la tapita, digamos, del rectángulo que abrimos ahí quedó para que volvamos a regresarlo en su lugar inicial y soldemos la parte donde se cortó. Si se dan cuenta, el último tornillo no tuvimos que perforar un tercer rectángulo porque ya desde el rectángulo anterior pudimos introducir la placa. Vamos a observar ahora el otro lado del chasis y ahí vemos que tuvimos que hacerle 3 perforaciones. Igual conservamos la tapita de las perforaciones para después soldarlo y que quede correctamente realizado el trabajo. En este caso metimos las plaquitas y el tornillo igual por dentro para que nada más quedara la parte donde se va a enroscar por fuera. Ahí ustedes están viendo en la imagen cómo nos quedó exactamente. La verdad eso es lo más seguro que ustedes pueden hacer para su tirón. El siguiente paso fue entonces empezar a soldar. Después de que ya se metieron los tornillos, se soldaron, ahí se ve en la imagen los puntos de la soldadura. Dense cuenta, no quedó ningún espacio libre. Como el chasis es metal, es posible soldarlo. Si fuera aluminio no se pudiera soldar, pero el metal nos permite soldar y modificarlo cuantas veces nosotros queramos. Asimismo, nuestras placas con los tornillos quedaron ajustados en la parte interna. Después de haber soldado, tuvimos que limar todos los puntos de soldadura que se realizaron en cada una de las entraditas que cortamos. Aquí podemos observar ya el chasis limado. Dense cuenta, ahí está totalmente limado, como que si nada hubiera pasado. Esto con el pasar del tiempo y la suciedad se va a ir borrando. Lo importante es dejar el chasis como se encontraba. Después de haber limado las dos barras del chasis, ahora subimos nuestro guardabarros y vamos a marcar en dónde vamos a realizar el corte para que el brazo del tirón pase por ahí. Esto es a prueba y error. Ustedes van a agarrar el tirón, van a simular que lo van a instalar y ahí les va a dar exactamente el lugar donde ustedes tienen que cortar. En este caso lo marcamos con una cinta masking para después cortarlo. Aquí podemos observar que realizamos el corte exactamente como lo habíamos marcado para que no existiera ninguna falla. Lo recomendable en esta parte es que ustedes hagan el corte pequeño y si lo requieren más grande, vayan haciéndolo un poco más grande con el pasar de las pruebas. Porque si lo hacen demasiado grande, les va a quedar un gran espacio y pues también van a debilitar un poco más su guardabarros. Por eso háganlo pequeño y si requiere un poquito más grande, le van haciendo centímetro a centímetro.
después de haber cortado podemos subir el tirón y es importante que introduzcamos el tornillo de en medio. En este caso de ese cuenta no le puse una rondana, obviamente porque el tornillo no estaba largo y no quise comprar otro tornillo más largo para no desperdiciar lo que ya nos traía nuestro paquete del tirón. Y bueno, al final de cuentas subimos el tubo de escape y podemos observar cómo nos quedó instalado nuestro tirón. Es algo muy fácil si tenemos las herramientas necesarias, como es un esmeril y una máquina soldadora. Obviamente si no tenemos un taller, creo que nadie tiene una soldadora en su casa nada más para uso personal, a no ser que sí tengan el taller de hojalatería o de soldadura, pero pues era lo que les decía, que no cualquiera lo puede realizar porque los instrumentos principales que se necesitan son esos dos. Y para terminar les voy a dejar estas tomas finales de cómo quedó instalado el tirón después de haber lavado la camioneta, y pues ahí la tienen. Vamos a regresar al estudio para hacer un análisis final. Vámonos. Acaban de ver todos los pasos que ustedes tienen que realizar en su camioneta para poder instalar este tirón. No es nada fácil, y otro consejo que les puedo dar es que aunque ustedes tengan algunas de las herramientas, que es algo complicado porque una soldadora no creo que lo tengan en casa para uso personal, pero si lo llegan a tener, lo mejor es que se apoyen de alguien, de un mecánico o un hojalatero que tenga las instalaciones adecuadas para poder instalar su tirón. En esta ocasión nos apoyamos con un amigo que está iniciando con su taller, pero sin embargo supo hacer el trabajo adecuadamente y nuestra camioneta quedó como sin nada. Les dejo aquí en la descripción el link en donde nosotros adquirimos este tiro para la camioneta. Los invito a que se suscriban al canal, ya que más adelante vamos a practicar la instalación de remolques, de rack, de demás cosas que podemos utilizar para este tirón de arrastre que instalamos en la camioneta. También los invito a que dejen sus comentarios con alguna sugerencia que pudimos haber realizado en este video, o alguna sugerencia en donde diga que hagamos más adelante alguna prueba con este tirón. Y por supuesto, compartan y dejen su valioso like. Ahora sí amigos, ha sido todo en este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.